La prédica que hoy les voy a compartir se llama ¿Cómo cambio mi carácter? ¿Cómo es, iglesia? ¿Cómo cambio mi carácter? Proverbios 23:7 cita: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. Y para realizar una conexión con este versículo, vamos a realizar una representación gráfica, y para eso necesito que ustedes me ayuden y que me respondan activamente a las preguntas. Bueno, para los que no alcanzan a ver atrás, esto es un limón, ¿sí? ¿Todos lo alcanzan a ver acá adelante? Les voy a hacer una pregunta. Si yo exprimo este limón, ahí va saliendo el juguito, ¿cierto? Si yo exprimo este limón, ¿qué sale de ese limón? Jugo, ¿cierto? ¿Jugo de qué sale? Ve, ahí lo estoy exprimiendo. De limón. Y me contestan como si fuera muy obvio, ¿cierto? ¿Qué será que de este limón, si yo lo exprimo, puede salir naranja? No. ¿Será que puede salir ciruela? No. ¿Será que puede salir melocotón? Porque si yo exprimo este limón, sale limón. Ah, es un limón, ¿cierto? Y todos me miran como, obvio, es un limón. Exacto. Vamos a suponer que este limón es cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando la vida nos ejerce presión, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los desiertos, cuando vienen las tentaciones, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema? ¿Qué es lo que sale de nosotros, iglesia? Quedó medio presionado el limón, ¿cierto? Quedó bien exprimido. Así nos sentimos muchas veces. Y llegan esos desiertos y uno dice, no puedo más, Señor, me siento como este limón. Pero ¿qué sale de nosotros, iglesia? ¿Qué sale de nosotros? Sale de nosotros frustración, queja, reclamo, amargura, maledicencia, enojo, soberbia, orgullo. ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando se ejerce presión sobre nuestra vida, cuando llegan las pruebas, los desiertos? ¿Por qué sale lo que sale de nosotros? Porque sale porque es lo que hay dentro, ¿cierto? Si sale todo esto es porque es lo que nosotros tenemos por dentro. Independientemente de quién o qué haga la presión, si es una persona o si es una situación, lo que sale de nosotros es lo que hay dentro. Y esto no lo dice Mateo 12:34, cita, porque de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. ¿Y el corazón dónde está? Adentro de nosotros. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, esto me dice que yo debo poner mucho cuidado con lo que hay en mi corazón, porque esto determinará esta reacción final. Este juguito que sale, esa es la reacción final frente a los estímulos o las situaciones que se nos presentan. Ahora imaginémonos que este limón, vea, usted ya quedó todo exprimido, ¿cierto? Ahora imaginemos que este otro limoncito es Jesús. Jesús era humano, ¿cierto? Y Jesús también fue exprimido. Jesús fue tentado, a Jesús le sacaron la piedra, ¿cierto? Jesús también pasó por desiertos, por pruebas, por tentaciones, por dificultades. Jesús fue probado hasta lo extremo, hasta ser llevado a ser colgado en una cruz. ¿Pero qué salió de Jesús? ¿Qué salió de Jesús, iglesia? Salió perdón, salió sangre redentora hasta la última, vea, a él lo estriparon así, hasta la última gota de sangre, hasta cuando ya no salía más. Hasta la última sangre lo dio, hasta la última gota de su sangre la dio por nosotros. Y de él salió redención, misericordia, perdón de pecados, amor, aún por el que era difícil de amar. ¿Y esto por qué pasó? Porque Jesús tenía un carácter desarrollado y alineado con la voluntad de papá. Jesús sabía y había desarrollado los atributos del carácter de Dios.
Hace algún tiempo yo pasé por una situación en la que estaba tal cual como este limón. Y fue una situación que me llevó a un desierto tremendo, donde salieron muchas cosas de mí, salió enojo, salió reclamos para Dios, salió tristeza, salió algo de frustración. Y yo le decía a Dios, o sea, yo ya no quiero ser ese limón, yo quiero ser algo diferente. Señor, muy fácil, di la palabra. O sea, si tú dices una sola palabra, yo voy a dejar de ser ese limón, vinagreta y amargueta que nadie se soporta, y voy a ser un melocotón dulce, suave, tierno como Jesús. O sea, es muy fácil, tú tienes el poder para hacerlo, y yo necesito que tú lo hagas. Entonces, solo di la palabra y por favor, cámbiame ahora mismo. Y muchas veces nos quedamos, ¿cierto?, como esperando la fórmula mágica, ahora mismo. Señor, ya, cámbiame ya. En ese momento, el Espíritu Santo me trae a memoria el Salmo 139, 13, 15, que cita y dice lo siguiente. Yo muchas veces oro con ese Salmo porque me ministra mucho, y ese Salmo dice, tú creaste, ¿se está refiriendo a quién? A Dios, ¿cierto? Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Gracias por hacerme un limón tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Y para cuántos esto es una realidad? ¿Cuántos dicen, yo sé que Dios y que mi embrión vieron sus ojos y que Él me formó en la oscuridad de la matriz? Amén, ¿cierto? Entonces me decía el Señor, bueno, ¿o es que acaso estás diciendo que mi obra es imperfecta? O sea, yo te hice limón y ahora no, que ya no quiero ser limón, que quiero ser un melocotón. Yo le decía, sí, Señor, un melocotón como Jesús, así, todo suave, todo lindo, todo dócil, todo obediente. Y en ese momento, cuando el Señor me ministra de esa manera, entiendo que el limón no es imperfecto, sino que la persona que Dios entretejió en el vientre de mi madre es la voluntad de Dios, pero que lo que tengo que cambiar es lo que hay dentro de mí, lo que sale de mí cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene la presión. Y para entender y para tener claro esta diferencia, vamos a ver gráficamente, vamos a representarlo con otro ejemplo gráfico de lo que es el limón y lo que tengo que cambiar. Entonces, Andresito, ponemos la imagen. El limón en este caso representa lo que somos. ¿Qué representa el limón, iglesia? Lo que somos. Y lo que somos se llama temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la mezcla de papá y de mamá. La suma de mi papá y de mi mamá soy yo. Es todo lo que yo heredo por código genético, las características físicas, psicológicas y de conducta. Eso es temperamento. Y así te hizo Dios. Ese es el limón, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Vamos a ver la otra imagen. Lo que yo tengo que cambiar, ahí ya vemos, estoy yo en el centro, ¿cierto? Y lo que yo tengo que cambiar se llama el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es aquello que identifica a una persona como diferente a los demás. ¿Frente a qué? Frente a sus emociones, frente a sus sentimientos y frente a la manera como reacciona a las diversas circunstancias de la vida. El carácter no es algo que se traiga por código genético como el ADN. El carácter se va formando por el medio ambiente, la cultura y la familia aún, y la ciudad donde estábamos, la educación que tenemos, ahí se va formando el carácter. Entonces tenemos claro ya esa diferencia, ¿cierto? El carácter es lo que debe ser impactado, cambiado y transformado por la obra de Jesús en mi vida. La obra de Jesús no va a cambiar el limón en general. Va a cambiar es mi carácter, lo que sale de mí,
cómo son mis emociones, cómo son mis reacciones, cuáles son mis sentimientos. Así que teniendo eso claro, ¿cómo cambio mi carácter? Primer punto, iglesia, reconociendo mi necesidad de cambio. Cuando nosotros somos conscientes y le decimos a Dios, papá, gracias por lo que yo soy, gracias por ser ese limón tan maravillosamente complejo, gracias por haberme entretejido en la matriz de mi mamá, mientras estaba en la panza de mi mamá, pero ahorita quiero y necesito ir a un siguiente nivel, ahora quiero y necesito desarrollar un carácter de calidad, ahora quiero y necesito que ese carácter de tu hijo sea reflejado en mi vida y quiero llegar a tener la estatura de Jesús para avanzar a nuevos niveles de profundidad de conocimiento. ¿Cuántos hoy reconocen esa necesidad de cambio? Yo levanto mi mano de primera. En primera de Pedro 13 al 16 nos dice la palabra: por eso dispónganse para actuar ¿con qué? Con inteligencia, tengan dominio propio. Eso nos está hablando acerca de nuestras emociones y sentimientos, ¿cierto? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían ¿en qué? En la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Y quién nos llamó a nosotros? Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Andresito, pongamos de nuevo la imagen del carácter. Miren, ustedes ahí ven al muñequito en la imagen. ¿Qué está saliendo de él? Está saliendo como reclamo, ira, enojo, carreras, afanes, cansancio, depresión, tristeza. ¿Quién reconoce hoy, iglesia, que su carácter aún no alcanza la estatura de Cristo? Entonces, muy bien, ya pasamos el primer paso. Y si hoy reconocemos nuestra necesidad de cambio, el segundo punto de cómo cambio mi carácter es crucificando mi antiguo yo. Repitamos, iglesia, crucificando mi antiguo yo. En este punto ya entendimos que lo que tiene que cambiar no es la naturaleza general, sino lo que sale de nosotros, lo que hay adentro, que es ese jugo de limón amargo. Pero ahora usted se puede preguntar, bueno, eso suena muy bonito, pero ¿cómo va a salir de un limón jugo de melocotón? Pues es antinatural. Mónica, ¿estás completamente desfasada? Eso no puede ser así. Pues les tengo la respuesta está en Gálatas 2:20 y dice lo siguiente: mi antiguo yo, mi antiguo zumo de limón, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, pregúntale a la persona que tiene al lado: ¿tu antiguo yo ya ha sido crucificado? Acordémonos del muñequito, ¿cómo reaccionamos, cierto? ¿Será que ese ya fue crucificado? ¿Será que todavía cuando viene la presión o me saltan la piedra, ¡ay, todavía soy una vinagreta? Míralo a ver, dígale, ¿usted es limón o es melocotón? Míralo a ver si tiene cara de limón o si tiene cara de melocotón. Iglesia, hoy papá nos dice que nos dice a cada uno de nosotros: yo no necesito que tú dejes de ser limón, yo necesito que tú me permitas cambiar la expresión de tu corazón. Yo necesito que tú permitas que la obra de Jesús haga una transformación en tu vida. Y necesito que permitas que yo trabaje en tu alma para que tu alma pueda ser como la de Jesús, como un melocotón dulce. Pero muchos hemos malentendido esta verdad. ¿Por qué? Porque pensamos que desarrollar el carácter de Cristo es fingir algo que no somos. Entonces nos volvemos súper espiritualoides, fariseos, saduceos, ¿cierto? Nos volvemos cristianos y desarrollamos unos códigos como cristianos. Eso se llama falsa piedad.
Ustedes no ven, nos volvemos cristianos y a todos ya contestamos con amén, cambiamos nuestra forma de vestir, de hablar, cambiamos muchísimas cosas en el exterior y muchísimos códigos y nos volvemos supremamente tan espiritualoides que hasta montamos una selfie en las redes sociales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, aleluya. La otra selfie. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y todos empiezan a contestar. Amén, 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 amén. Así sea. Glorificado sea el Señor. ¿Y qué pasa cuando el mismo que se tomó la selfie en la noche está en el secreto y está en la prueba y está en la presión que sale de él? ¿Será que sigue saliendo lo de la selfie? ¿Será que sigue saliendo? Señor, sí, yo sé que estoy siendo presionado, pero sé que todas las cosas me ayudan a bien. Aleluya. ¿O será que ahí ya no somos tan espiritualoides, sino que empezamos a tener amargura, enojo, aún a reclamarle a papá? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero yo estoy yendo a la iglesia? ¿Pero es que yo ya soy cristiano? ¿Pero es que yo ya no tomo, ya no bebo, ya no digo groserías? Hay más, iglesia, y Dios quiere más de nosotros. ¿Qué pasa? Pregúntese a usted mismo, ¿qué pasa cuando su carácter es probado? Pregúntale a su corazón, ¿qué pasa cuando mi carácter es probado? La lógica de Dios, óigame muy bien, la lógica de Dios nos dice que así nosotros hayamos nacido siendo limón, si rendimos nuestro carácter a Jesús, ahora de nosotros puede salir algo diferente, algo dulce, algo chévere, pero la lógica del mundo nos dice todo lo contrario, ¿cierto? Porque en el mundo nos dicen, el que es... Oiga, pero se lo saben muy bien, ¿cierto? No, eso el que es no deja de ser. Árbol que nace torcido. Oiga, ustedes como que usaban harto esas dos frases. Pero Dios nos dice, conmigo no es así. La palabra dice lo contrario, que mi antiguo yo, esa vinagreta que era yo, está crucificada juntamente con Cristo. Eso no es fórmula mágica, no pasa de un día para otro, ya vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces, primero, ¿cómo cambio mi carácter? Reconociendo mi necesidad de cambio. Iglesia, los quiero más despiertos. Segundo, crucificando mi antiguo yo, esa antigua vinagreta. Tercero, para los que toman apuntes. Sometiéndome al señorío de Cristo. ¿Cuál es el tercer punto? Lucas 6:46 nos dice, así que, ¿por qué? Aquí está hablando Jesús. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? A medida que transformo mi carácter y lo someto al señorío de Cristo, inevitablemente mi vida cambia. Y voy desarrollando algo que se llama testimonio. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es la sincronía, es la consistencia perfecta entre lo que predico y lo que hago. Eso es testimonio. Nosotros no podemos testificar de un Dios que no es realidad en nuestra vida, iglesia. Nosotros no podemos dar testimonio cuando aún somos vinagreta o jugo de limón ácido. Cuando hay esa sincronía entre lo que predico y lo que hago, y mi manera de pensar, de sentir y de actuar, ¿se acuerdan que es el carácter? Como pienso, lo que siento y lo que hago, cambian. Entonces yo voy dando paso a los pensamientos, a los sentimientos y a la manera de actuar de Jesús. Someterse al señorío de Cristo no es solo hacer la oración de fe y decir, Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Eso es muy importante, pero esto va más allá. Tiene que ver con el cambio de la mente, con esa metanoia, ese metanoneo, cuando ya lo que antes era normal en mis reacciones y en mis emociones ya no es normal para mí. Quiero que escriban, para todos los que toman apuntes en su celular, tableta, cuadernos, quiero que escriban la siguiente frase: ¿qué haría Jesús? Cuando todos lo escriban, me dicen amén. Amén, listo. ¿Qué haría esta iglesia?
es la pregunta que nos debemos hacer siempre. Cuando venga el desierto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? ¿Qué salió de él? Palabra, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué salió de él en el desierto cuando estaba en Getsemaní? Oración. ¿Qué haría Jesús? Cuando venga el jefe a ponerle a uno más carga y uno... Stop. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús lo amaría, Jesús respiraría profundo, Jesús no le querría sacar los ojos al jefe. O al compañero de trabajo que tú le dices, ay, por favor, pero cámbiame el turno porque es que tengo que ir a predicar a la iglesia. El compañero de trabajo no, y usted, un momento, ¿qué haría Jesús? Cuando viene el hijo desobediente, malcriado, y uno quiere escoger la correa y... ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando viene el esposo o la esposa, no soy casada, pero me han contado que es complicado. Cuando viene y le sacan la piedra y uno ya se va a enchuquizar, a salir la carne. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Nos vamos con ese tip hoy, ¿cierto, iglesia? Someterme al señorío de Cristo es sujetarme y someterme a su autoridad y permitir que su amor transformador haga una obra en mi corazón y en mi alma, que es donde están los pensamientos, sentimientos y emociones. Jesús cuestionó muchísimo a los fariseos y los saduceos, de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué los cuestionó? Los fariseos y los saduceos eran cumplidores de la ley, verá, así y más. Porque ellos hacían estrictamente todo lo que decía la palabra. ¿Y por qué Jesús llamó a los maestros de la ley fariseos hipócritas? ¿Por qué? Porque les dijo, porque es que dentro de su corazón no ha pasado nada. Ustedes simplemente tienen una fachada, pero por dentro no ha pasado absolutamente nada. Es más, Jesús le decía a la gente, hagan todo lo que ellos les digan, porque es que la ley hay que cumplirla, ¿cierto? Amén. Pero no imiten su ejemplo. ¡Wow! Tremendo. Que Jesús le diga a la gente, hagan todo lo que los fariseos les digan, porque sí, la ley hay que cumplirla, pero no los imiten a ellos, como ellos actúan. Porque eso no es el reino de Dios, ni es lo que yo vine a hacer. En cambio, Jesús nos dijo, aprendan de mí. ¿De quién? De Él, ¿cierto? Que soy manso y humilde. Pregúntele al de al lado, hey amigo, chico, hermano, ¿tu vida está sujeta a la autoridad de Jesús? ¿Eres manso y humilde como Jesús? ¿O eres solo un cumplidor de la ley? O peor, ninguno de los dos. Ahí sí, pase al frente, hermano. Oramos por usted. ¿Cómo cambio mi carácter? Primero, reconociendo mi necesidad de cambio. Segundo, crucificando mi antiguo yo. Tercero, sometiéndome al señorío de Cristo. Cuarto punto, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Hay algo importante que debemos entender. Bueno, yo creo que todos lo tienen claro, pero por si alguno no lo tiene claro, que Dios es nuestro papá. ¿Para cuántos Dios es su papá? Amén, ¿cierto? Y a pesar de lo que nosotros somos, o sea, a pesar del limoncito, Dios nos ama y a pesar de nuestro temperamento quiere invertir en nosotros y quiere invertir en nuestra formación, o sea, en nuestro carácter. Muchos nos pueden desechar por nuestro carácter. A mí me han desechado por nuestro temperamento. A mí me han desechado por mi temperamento. Pero entendí después de un proceso de lágrimas y dolor que Dios usa ese temperamento como materia prima para desarrollar en nosotros las cualidades del carácter de su Hijo. Pero debemos dejar al Espíritu Santo hacer su trabajo. Dios quiere hacer su trabajo, pero nosotros también debemos tomar una decisión. Debemos entrar en intimidad con el Espíritu Santo para que ese carácter sea desarrollado. ¿Y cómo entro en intimidad con el Espíritu Santo? Orando. ¿A cuánto nos gusta orar acá? Sí, ¿por qué no vienen entonces al culto de oración?
Ayunando. ¿A cuánto les gusta el ayuno? Entonces, ¿por qué no vienen al ayuno? ¿Cierto? Alabando y adorando. Solo uno. Iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en intimidad con el Espíritu Santo para que cambie esta vinagreta que somos? Alabando, ayunando, adorando, orando, estudiando la palabra. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? Bueno, ahí sí un poquito más, la mitad está como en edifica. Miren, en la palabra yo voy a encontrar afirmación por lo que yo soy. En la palabra vamos a encontrar como Dios nos dice, pero es que yo te creé desde el vientre de la madre, tú estás esculpida en las palmas de mis manos. ¿Cierto que sí? Encontramos todas esas palabras que nos afirman, que nos llevan a ese amor de papá y nos enamoran. Pero así como encontramos afirmación por lo que somos, encontramos también instrucción de cómo debemos cambiar todas las áreas de nuestro carácter. Y si no estudiamos la instrucción, entonces su merced, ¿cómo va a saber cómo cambia su carácter? Si no estudia la palabra. Dios aún usa nuestro pasado de dolor. Recuerdan que el carácter se desarrolla en la familia. Muchos tuvieron un entorno muy difícil de familia. Papá se fue, mamá se fue, o papá era un abusador, o papá era un maltratador. Y todo eso hace que nosotros tengamos un carácter lleno de dolor, lleno de heridas, lleno de grietas, lleno de aristas. Porque cuando nosotros sentimos que alguien viene a hacernos ese daño que recordamos de nuestra infancia, ¡pah!, explotamos y lo primero que hacemos es sacar algo en defensa. Pero esa es la obra que viene a hacer Jesús en nuestra vida y el Espíritu Santo. Él usa aún nuestros desaciertos, nuestras miserias para llevarnos a tener un carácter de calidad. En Efesios 4 del 22 al 24 cita: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Dejen que el Espíritu Santo les renueve el carácter. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza ¿de quién? De Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, aún cuando vengan y los quieran estripar. No contesten con groserías, esto es un reto. No contesten groseramente, porque es que cuando uno es reactivo, lo primero que tú ves es que no hay un carácter desarrollado. Esto es en el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Qué reto tan grande tenemos, iglesia. Imagínense, Dios nos manda a que todo lo que nosotros digamos sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo ¿para quién? Para quienes los oigan. ¿Será que nosotros nos sentimos agradados cuando escuchamos que una persona solo habla cosas buenas, cierto? En cambio, uno suele evitar a aquellas personas que no hablan cosas tan chéveres. Iglesia, el carácter no se desarrolla en un culto ni en una clase de edifica. Qué pena tenerlos que bajar de la nube hoy, pero el carácter se desarrolla en el día a día. Cuando cada una de mis decisiones van alineadas a las formas de Jesús, ¿se acuerdan qué haría Jesús? Y no a las mías. Ahí es cuando yo desarrollo carácter, y Dios permite y va a permitir en nuestra vida situaciones extremas y totalmente contrarias para llevarnos a tener un carácter de calidad. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? Siento que no queda nada. Pues porque cuando usted está vacío, ahí puede entrar Jesús y llenar, ¿o no? Y puede entrar el Espíritu Santo y hacer una obra, ¿o no? Tal vez hoy no somos lo que deberíamos ser,
o lo que muchos esperan que nosotros seamos, pero tampoco estamos donde iniciamos en esta carrera. Si tú te miras hoy, tú no eres el mismo de hace 10 años, tú no eres el mismo de hace 5 años, tú no eres el mismo de hace un mes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios es paciente en nuestro proceso, está a nuestro lado, ayudándonos, puliéndonos, usándonos. Y nos dejó un ayudador que es el Espíritu Santo. ¿Por qué no usamos esa ayuda? ¿Cómo estamos? Pregúntele al de al lado, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? Usted sí sabe quién es el Espíritu Santo. Y sabían que de la relación con el Espíritu Santo sale un fruto. Porque así como de todas las relaciones sale un fruto, cuando tú te casas con alguien, tienes una relación con esa persona y sale fruto, ¿cierto? Salen hijos, un hogar, una familia, ¿cierto? Ese es el fruto. Cuando tú tienes una relación de negocios con alguien, y no estamos hablando jefe empleado, sino socios, entonces de esa relación que salen proyectos, empresa, empleo, ¿cierto? Asimismo, como de cada relación sale un fruto, de mi relación con el Espíritu Santo también sale un fruto, y ese fruto lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23, y dice: mas el fruto del Espíritu Santo es, vamos a leerlos todos juntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Seguimos ahí, Andresito. Mansedumbre, dominio propio. Esta es la foto, este versículo es la foto perfecta de lo que es un carácter desarrollado en Cristo. Cuando yo tengo amor, cuando yo tengo gozo, cuando tengo una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y siempre decimos, amén, pero ¿y entonces qué pasa? Ya este limón no le sale nada. Ahí le sigue saliendo. ¿Qué pasa cuando el carácter es probado? Seguimos teniendo ese amor, ese mismo gozo, esa misma paz que tenemos el domingo en la iglesia cuando levantamos nuestras manos. ¿Cómo cambio mi carácter? Reconociendo mi necesidad de cambio. El segundo punto, crucificando mi antiguo yo, sometiéndome al señorío de Cristo, relacionándome, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Vamos a ver un caso en la palabra, tal vez el caso más conocido, el caso que a mí en lo personal más me ministra, acerca de cómo un hombre permitió que su carácter fuera transformado y moldeado por la obra de Jesús y del Espíritu Santo en su vida. Aunque la Biblia no nos narra mucho de su infancia, de su niñez, podemos pues concluir algunas cosas por lo que ya sabemos. Vamos a ver si antes de que les diga quién es, ustedes pueden saberlo. Él era judío, pescador de Galilea. Muy bien. Un punto para ustedes. Los que han leído la historia sabrán que Simón Pedro, discípulo del Señor, él era de temperamento sanguíneo melancólico. Era uno de los discípulos, yo no voy a decir difícil, alguien me enseñó que uno no puede decir difícil, sino más bien interesante. Y Pedro sí que era interesante. Pedro era, vamos a anotar esto y lo vamos a tener presente. Pedro era impulsivo, desacertado, reactivo, emocional, imprudente, inoportuno, con un carácter súper desordenado en cuanto a sus emociones y la manera de reaccionar frente a las diferentes situaciones. ¿Cuántos se van identificando con esta historia? No podemos decir, iglesia, que Jesús lo escogió por ser precisamente el más apto, ni por ser el más moldeable. Yo creo que a nosotros nos escogió y no éramos ni los más aptos ni los más moldeables. Si alguien era difícil para transformar su carácter, ese era Pedro. Y yo les pregunto en esta mañana, iglesia, ¿será que Jesús no lo sabía? ¿Será que Jesús no sabía cuán difícil iba a ser el proceso con Pedro?
¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Pero a pesar de lo que Pedro era, a pesar del limón que Pedro era, Jesús apostó por Pedro, así como apostó por usted y apostó por mí. Jesús estaba dispuesto a vivir el proceso y acompañar a Pedro en ese proceso, pero Pedro también estuvo dispuesto a vivir ese proceso y decidir seguir a Jesús a pesar de también lo que él era. El proceso no fue fácil porque vemos, y aún el proceso ni para él ni para nosotros, vemos que los 4 puntos que son verbos, ¿cierto? Reconocer, crucificar, ¿sí? Someter, relacionarme, y si son verbos quiere decir que yo tengo que ¿qué? Actuar. Yo debo tomar decisiones, pero no solamente quedarme en tomar la decisión de hoy, decir, sí, es que tengo un carácter súper desordenado, yo tengo que cambiar. No, yo también, listo, tomo la decisión, es el primer paso, un paso muy importante, porque cuando tú reconoces, wow, tienes el 50% ya. Pero yo también tengo que ir tomando en mi día a día decisiones coherentes con respecto a esa decisión que tomé. Tengo que accionar coherentemente con esa decisión que yo tomé. Pedro reconoció su necesidad de cambio. Dice la palabra en el capítulo 5 de Lucas que Jesús estaba predicando a orillas del mar de Galilea y que todos, él estaba viendo cómo estos pescadores habían pescado toda la noche y no habían podido coger ni un solo pescado. Y Jesús se le acerca a Simón Pedro y le dice, vaya y echen las redes. Y él le dice, pero hemos pescado toda la noche, o sea, ¿para qué vamos a ir a volver a echar las redes? Sin embargo, fueron y echaron las redes, y dice la palabra que lo que sucedió fue un milagro, porque las redes hasta se reventaban de todos los peces que cogieron. Entonces dice la palabra que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí, que soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¡Wow! ¿Qué estaba reconociendo Pedro? Yo soy un pecador. Y cuando uno reconoce que es un pecador, reconoce que necesita ¿qué? Cambiar. En ese momento, Pedro tomó la decisión más importante de toda su vida. Dijo, soy pecador, necesito cambiar. Y más adelante dice la palabra que Jesús le dijo, bueno, entonces ven, porque ya no vas a ser pescador de pescados, sino pescador de personas, de hombres. Y Pedro dice que Pedro dejó todo y lo siguió. O sea, se fue a someterse a la autoridad de Jesús. Después de esto, Pedro empieza a tener una relación con Jesús. Vemos en la palabra que después de presenciar este milagro, Jesús le sana a la suegra. Luego, cuando él estuvo también presente, cuando Jesús calmó la tormenta, Pedro escuchó todas y cada una de las prédicas de los 3 años de ministerio de Jesús. Pedro escuchó cuando Jesús dijo en sus prédicas, y tal vez no lo diría una, sino que lo diría más veces, es que el que me niegue a mí en público, yo lo negaré delante de mi Padre. Pedro escuchó eso, tal vez muchas veces. Aún vemos a un Pedro osado, porque cuando Jesús caminó sobre las aguas, fue Pedro el que dijo, Señor, Señor, si eres tú, o sea, él siempre llevaba la delantera, ¿cierto? Claro, como era bien reactivo y bien emocional, entonces, Señor, si eres tú, mándame a que yo camine sobre las aguas. Y Jesús tan lindo le dice, venga pues, ¿cierto? Bueno, después sabemos que se hundió el pobre Pedro. Es tan tremendo porque después de esto vemos a un Pedro reconociendo la divinidad y la deidad de Jesús. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro, como siempre, levantaba la mano de primero. O sea, para embarrarla o para acertarla, él era el primero que levantaba la mano y decía, tú eres el Mesías. Levantó la mano, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios verdadero. Y ahí pasa algo, wow, porque Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Y es la única vez que nosotros vemos que le dice a un discípulo bienaventurado. No, pues imagínense, Pedro se subió a la estratosfera. Después de esto,
Cuando Jesús le dice, porque a Jesús lo seguían multitudes, eso lo sabemos, pero mucha gente solo lo perseguía por lo que Él les podía dar. Entonces Jesús en algún momento les dice, vea, ya se ha ido mucha gente, si ustedes también quieren, váyanse. Y Pedro otra vez de primero, levantando la mano dice, yo no me voy a ir, porque ¿a dónde más voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Wow, y uno dice, no, este hombre no, ya, qué revelación, qué discernimiento. No, ese Pedro ya fue transformado, pero un capítulo después vemos a Pedro cometiendo una de las embarradas más grandes que cometió, porque Jesús les empieza a decir, bueno, discípulos, van a pasar cosas terribles conmigo, yo voy a morir, y dice la palabra que Pedro coge a Jesús, nada más y nada menos a Jesús, y lo coge aparte y lo reprende. O sea, Pedro reprendió a Jesús, y Jesús es Dios, o sea que Pedro se atrevió a reprender a Dios, y le dice, Señor, no digas esas cosas, eso jamás te va a suceder a ti. Y el Jesús que le había dicho, un capítulo atrás, bienaventurado, le tiene que decir, aléjate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Cierto? Pero un capítulo después, miren, esto es como una montaña rusa con Pedro y Jesús. Un capítulo después vemos cómo Jesús escoge a Pedro dentro de sus discípulos más cercanos y se los lleva a un monte donde Jesús se transfigura. O sea, donde Jesús le mostró su gloria y su deidad a los discípulos. Y dice la palabra que sus ropas empezaron a ponerse resplandecientes y su rostro resplandeciente. Pongámonos un segundo, iglesia, ahí. Imagínense que es usted el que está ahí. Ustedes se imaginan, ustedes viéndose a Jesús convirtiéndose y que todo se empieza a poner resplandeciente. ¿Qué harían ustedes? No sé, adorar, postrarse, no sé. Yo les voy a decir la imprudencia de Pedro. O sea, Pedro estando ahí dijo, Señor, es maravilloso que estemos acá. Si tú deseas, haremos 3 enramadas como recordatorio. Porque en ese momento se apareció, estaba no solo Jesús, sino que dice la palabra que estaba ¿quién también? Moisés y Elías. Hello, Pedro. Me estoy transfigurando delante de ti, te estoy mostrando mi gloria y lo único que se te ocurre decir es que hagamos 3 recordatorios. Más inoportuno no se puede ser. Miren, dice la palabra que mientras Pedro estaba diciendo semejante cosa tan interesante, por no decir otra cosa, una nube cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías. O sea, Dios como que, ay, no, venga Pedro, alguien que lo calle por favor. Miren, fue Pedro quien le preguntó a Jesús, venga Jesús, ¿y cuántas veces es que yo debo perdonar a mis hermanos? Y conocemos ya la respuesta al famoso 70 veces 7, o sea, siempre. Fue Pedro. Fue Pedro el que le dijo, bueno Señor, ¿y qué recibiremos a cambio de seguirte? Oiga, ese Pedro era pero rehusado. Fue Pedro quien casi no se deja lavar los pies. En la última cena, Jesús, en un acto de humildad, de hermosura, porque él era un siervo, se fue a lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dijo, ay, no, Señor. O sea, ¿cómo vemos ahí una polaridad tremenda en Pedro? O sea, a veces era, sí, Señor, todo lo que tú digas. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Y Jesús le dice, pues el que no se deje lavar los pies de mí, Pedrito, no me pertenece. Se fue para al otro extremo, lo vemos. Señor, lávame entonces la cabeza, las manos, lávame todo. Ese era Pedro. Ese era Pedro, un extremista total. Luego vemos a un Pedro diciéndole a Jesús que aunque todos lo dejen, Señor, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaría. ¿Cuántos le hemos dicho eso a Jesús? Cuando cantamos acá, que se vayan todos, menos tu presencia, y que se larguen todos, menos el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús que se vayan todos, pero yo jamás te voy a dejar? ¿Cierto? Y Jesús le dijo, pues me vas a negar, Pedro, antes de que cante el gallo. Y 3 veces. Y Pedro le dice, no, dice la palabra, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Wow, cuántas veces por emoción decimos cuántas cosas a Dios y le prometemos cuántas cosas. Señor, jamás, aunque me cuelguen, aunque me dejen, aunque me rechacen, yo jamás te voy a dejar ni te voy a negar. Y sabemos que no solamente lo negó una, ni dos, sino 3 veces. Pero ¿saben a mí qué me parece tan hermoso de Jesús? Que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, ¿cierto? De hecho se lo dijo en la cara. O sea, tú me vas a negar, Pedro, 3 veces. Y tan tremendo que aún Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar, Jesús se lo lleva para Getsemaní con él. En ese momento Jesús estaba en su máximo punto de presión, ¿cierto? Jesús estaba siendo probado en la obediencia, que es un atributo del carácter, y siendo obediente para ir a una muerte y a muerte de cruz. Y cuando uno está en ese momento de desierto total, ¿a quién se lleva? Pues a los amigos que le van a levantar a uno los brazos, ¿cierto? A esos que uno dice, no, este es, llevémonoslo. Y se los lleva para Getsemaní porque Jesús iba ¿a qué? A orar. Y Jesús, bueno, los deja como aquí abajito y les dice, bueno, ya vengo. Jesús se va y tiene la oración más hermosa que la conocemos en el huerto de Getsemaní, donde él ora al Padre y dice la palabra que tenía tanto, ¿qué? Miedo. Porque esa es una emoción humana, el miedo, y Jesús era humano. Él sabía todo lo que le iba a pasar, él sabía los 37 latigazos, él sabía la corona de espinas, él sabía que le iban a bofetear, él sabía lo de la cruz, él sabía que tan solo respirar para él en esa cruz iba a ser un dolor mortal. Y Jesús se lleva, entonces, y dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre, o sea, estaba siendo exprimido, ¿no? Jesús en ese momento. ¿Y qué salió de Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras tanto, él se llevó pues a sus discípulos, y cuando vuelve, dormidos. Y es curioso porque él se llevó a varios, pero le dice, Pedro, ¿no pudiste velar ni siquiera 1 hora? ¿No pudiste orar? Miren, la prueba no solamente era para Jesús, era para todo su ministerio. Ellos iban a afrontar el momento más difícil como ministerio. Su maestro iba a ser entregado, o sea, estaba en juego la salvación nada más y nada menos que de toda la humanidad. Y Pedro se queda dormido. Y en ese momento de prueba, de presión, es cuando nosotros tenemos que orar, porque acuérdense, el carácter, ¿qué pasó? Se desarrolla en la intimidad con el Espíritu Santo, orando. Y Pedro en el momento, ¿qué carácter iba a estar desarrollando si era dormido? Mientras que Jesús sí estaba ahí, dando, Señor, yo sé, esto es difícil, esta copa es amarga para mí, pero fortaléceme. Y luego vuelve y otra vez Pedro dormido. No, yo le saco los ojos a Pedro. Pero como, ¿qué haría Jesús? ¡Ay! Pedro, ¿no pudiste velar ni 1 hora? Tremendo. Miren, si no oramos frente a la presión y nos quedamos dormidos, nuestro carácter nunca va a cambiar. Pedro se durmió en los laureles, como decimos nosotros. Mientras que su maestro estaba diciéndole, ven, sigue aprendiendo de mí, que soy manso y humilde, sigue aprendiendo de mí, porque Jesús también estaba desarrollando carácter, el carácter del Padre. Pedro, a pesar de haber estado 3 años, ya llevaba 3 años con Jesús, escuchando. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? No me conteste a mí, contéstese usted mismo. Pedro llevaba 3 años escuchándose todas las prédicas de Jesús, no se perdía ninguna, levantando la mano de primero, Señor, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios verdadero, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero aún así, en ese punto, se quedaba todavía dormido, y sus reacciones todavía, y sus emociones todavía lo controlaban. Sus emociones eran quienes
quienes determinaban su respuesta. Mire, es tan tremendo porque cuando vienen a capturar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a Malco. O sea, ustedes se imaginan la escena, Jesús diciendo, sí, llévenme, porque él sabe a lo que va, él sabe que está en juego la salvación de la humanidad, y Pedro, ¡juá! Y Pedro, yo me imagino a Jesús como, a ver, Pedro, yo necesito que tú me defiendas. Pero era un reactivo, o sea, la reacción de él era cortar la oreja y bueno, aquí qué pasó, ¿cuántos son? Que se vengan, ¿cierto? Ese era Pedro, porque su carácter todavía no estaba desarrollado. Muy, muy tremendo esto. ¿Cuántos se están sintiendo identificados? Después lo que sabemos es que Pedro niega a Jesús, es más, jura que nunca ha estado con él. El mismo que unas horas antes le había dicho, aunque tenga que morir contigo, yo me muero contigo, pero yo jamás te negaría. Y después dice, no, yo juro, yo no conozco a ese hombre, nunca he estado con ese hombre. ¿Nos habrá pasado eso? Dice la palabra que después de que Pedro negó a Jesús, salió llorando amargamente. Pedro no pensó qué haría Jesús. Estuvo 3 años con el maestro, pero en ese momento de prueba no pudo pensar, bueno, ¿y qué haría Jesús acá? Él salió llorando amargamente y en ese punto yo creo que Pedro pensó que todo había acabado. Ustedes se imaginan a Pedro después de que negó a Jesús llorando amargamente, no sabemos dónde, me imagino que en un lugar oscuro solo. Ustedes se imaginan a Pedro recordando cuando Jesús predicaba y decía, es que el que me niegue a mí en público, yo lo voy a negar delante del Padre. ¡Wow! ¿Se imaginan qué podía estar sintiendo Pedro en ese momento? La embarré, ahora sí metí la pata hasta el fondo. De esta no hay quien me salve. O sea, si Jesús lo dijo, que si lo negamos a Él me iba a negar, Dios mío, o sea, perdí 3 años de mi vida. Le hice perder a Jesús 3 años de la suya. Y hasta aquí llegó todo. La embarré y mi maestro va a ser crucificado. Y yo, ni se diga. Yo creo que hasta Pedro estaba pensando que había perdido la salvación. Y tal vez muchos en este momento, estamos en este punto, sabemos, cada uno de nosotros, sabemos y conocemos nuestras áreas de oportunidad. Cada uno de nosotros conocemos nuestras miserias. Sabemos qué es lo que no hemos llevado cautivo al señorío de Cristo. Pero iglesia, hoy hay una buena noticia. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y hoy nos dice Dios, tú tranqui, lean Filipenses 1:6. Y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Tremendo, porque la obra en Pedro en ese momento estaba a la mitad. Y Jesús no deja ninguna obra a la mitad. Jesús completa lo que inició. Y así como para Pedro hay otra oportunidad, para nosotros hoy también la hay. Después de la negación nos relata el Evangelio según Juan que Pedro regresó a pescar. Regresó de donde Jesús lo había sacado. Volvió atrás. Yo no sé ustedes, yo en algún momento he sentido como que uno en vez de avanzar retrocede, ¿cierto? Y va hacia atrás y Señor, ¿pero qué hice? Ahora sí la embarré. Pero allí Pedro tiene un encuentro con Jesús resucitado. Jesús resucitado va
y él está pescando y le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? El Pedro, impulsivo, reactivo, inoportuno, Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Tercera vez. Qué curioso que las mismas 3 veces que Pedro lo negó, Jesús viene y lo restituye y lo restaura, y esas mismas 3 veces le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Y qué podía estar sintiendo Pedro en ese momento? A ver, ¿cómo que apacienta mis ovejas si te acabo de negar? O sea, ya metí la pata hasta el fondo, tranquilo, yo ya me volví a pescar, aquí ya no hay nada que hacer. Miren, yo pienso una cosa, tal vez Pedro antes de la negación, como fue el discípulo, el único que caminó sobre las aguas, el que el Señor se lo llevó al monte de la transfiguración, el que el Señor le dijo bienaventurado, yo creo que Pedro se creía el más de los más. Y tal vez en algún punto nosotros tenemos que recordar, no volver, sino recordar de dónde Jesús nos sacó. Porque a veces es tan fácil caer en soberbia, en orgullo, ser tan altivos y espiritualoides y fariseos. Es que, ay, no, yo ya soy un santo, solo me falta una pluma para ser arcángel. Tal vez Pedro tuvo que llorar amargamente y tal vez hacía parte de su proceso. Después de esto, sabemos que Pedro regresa. Y en Hechos 2, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, podemos ver que Pedro estaba en el aposento alto con los otros discípulos cuando recibieron ¿al qué? Al Espíritu Santo. Y después de esta llenura del Espíritu Santo, podemos ver a un Pedro completamente transformado. Después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro tenía una coherencia, una sabiduría y una autoridad que solo nos da un carácter procesado. Si usted quiere tener coherencia, sabiduría, autoridad, siendo limón vinagreta, iglesia, siento mucho decirles que no va a ser así. Miren, cuando ellos fueron llenados del Espíritu Santo, la gente, como ellos empezaron a hablar en lengua, la gente empezó a decir: uy, ¿esos qué les pasa? Están borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no, un momento, ¿cuál borrachos? Y se da una prédica, es que es muy larga, pero la invito, está en Hechos 2, y se lanza una prédica que uno dice: no, venga, acá se equivocaron, este no puede ser Pedro el que está hablando. Se da una prédica que dice la palabra que se convirtieron ese día como 3,000. O sea, por ese mismo Pedro, desacertado, desatinado, inoportuno, ahora tenía la llenura del Espíritu Santo. Ahora entendía y había crucificado su antiguo yo. Se había sometido por fin al señorío de Cristo. Y ahora ese Pedro era un hombre completamente diferente. Miren, dice en la palabra que la sola sombra de Pedro él pasaba y sanaba. Que los enfermos se ponían ahí a la sombra de Pedro a ver si les alcanzaba a tocar la sombra. Y la sombra de Pedro sanaba. ¡Wow! ¡Qué autoridad tenía ya Pedro! Pedro sanó lisiados, habló ante el concilio, resucitó a una mujer, bautizó gentiles con el Espíritu Santo, hablaba acerca del arrepentimiento, predicaba, Dios lo libró milagrosamente de la cárcel. Todo esto lo pueden leer en Hechos. Tuvo visiones del cielo y el Espíritu Santo le hablaba al oído. Miren, aquí vemos un comparativo de lo que era Pedro antes y después. Antes, ¿se acuerdan? Pescador judío de Galilea, no tenía estudio, impulsivo, desacertado, emocional, reactivo, irascible, inoportuno, imprudente, era un limón vinagreta. Después de que reconoció su necesidad de cambio, crucificó su antiguo yo, se sujetó a la autoridad de Cristo y vivió la llenura del Espíritu Santo. El mismo Pablo lo describe como uno de los pilares de la iglesia. ¡A Pedro! Pedro se volvió elocuente, sabio, controlado, prudente, lleno de fe, lleno de autoridad, su sombra sanaba, vivió milagros, sanidades, visiones. Pedro fue transformado, su carácter fue transformado y su temperamento fue moldeado. Cuando él habló ante el concilio, los doctores de la ley decían: ¿y quién es este que habla así si ni siquiera has estudiado? O sea, si ni siquiera tiene el MBA de las Escrituras. No tiene doctorado en las Escrituras, porque está hablando así.
porque había una obra redentora, restauradora, transformadora ya en su vida. Yo les pregunto, iglesia, ¿valió la pena el proceso de Pedro? Cierto que sí. ¿Valió la pena cambiar el carácter? ¿Valió la pena reconocer esa necesidad de cambio, crucificar su antiguo yo e ir hacia adelante? ¿Recuerdan qué es el carácter? El carácter es lo que nos identifica como diferentes a los demás. Y a nosotros nos tienen que identificar como diferentes a los demás, pero no por ser vinagreta, sino porque de nosotros sale un jugo de melocotón dulce, como lo es Jesús, como lo es el fruto del Espíritu Santo, iglesia. ¿Pedro lo logró solo? No, lo logró con la obra de Jesús en su vida, con la acción del Espíritu Santo, pero Pedro también tomó decisiones. Y aunque muchas veces no actuó coherentemente, alineado a esas decisiones que tomó, él se paró, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Hay un versículo que para mí resume lo que vivió Pedro y que yo creo que resume lo que vivimos todos cuando llegamos a Jesús, y está en 2 Corintios 12:9, y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, hoy papá nos dice: bástate mi gracia, pero toma decisiones y toma acciones. Romanos 8:28 al 30 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuántos aquí los ha llamado el Señor? Amén. Porque a los que antes conoció, ¿se acuerdan? En la oscuridad de la matriz, Señor, tú entretejiste las delicadas partes de mi matriz, la matriz de mi mamá. A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, conformarnos con menos es perder el tiempo. Si usted no está aquí para desarrollar el carácter de Jesús, lamento decirle que está perdiendo el tiempo. Dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Llamó a Pedro? ¿Te llamó a ti? Entonces esta palabra es para ti. Y a los que llamó, a estos también justificó por medio de su sangre preciosa en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó, como a Pedro. Iglesia, la meta de toda enseñanza cristiana es desarrollar el carácter de Cristo. Él nos hizo limón y nos ama siendo limón, y muchas veces estamos diciéndole: cambia el limón, cambia el limón, cambia el limón, no quiero ser limón, no quiero ser limón. Pero Él dice: cambia el carácter, cambia el carácter, cambia el carácter, no quiero lo que sale de ti, no quiero lo que sale de ti. ¿Ven cómo estamos de pronto un poquito equivocados en lo que le pedimos a papá? Y cuando yo tomo esas decisiones coherentemente, alineados a ese cambio, va a haber una obra, así como la hubo para Pedro. Pedro fue transformado, Pedro fue usado, Pedro llegó a ser mucho más de lo que se imaginó ser en toda su vida. ¿Ustedes se imaginan que antes de que apareciera Jesús, Pedro soñaba con ser un pilar de la iglesia? Yo creo que no se le pasaba ni en sus mejores sueños. Pero eso es lo que papá quiere, un carácter desarrollado que nos va a llevar a dar fruto del Espíritu Santo y nos va a llevar a ese propósito y a ese destino que Él tiene con nosotros como iglesia y con cada uno de nosotros de manera individual. ¿Qué tal si en este momento usted cierra sus ojos y oramos? Papá precioso, te damos muchísimas gracias por lo que tú nos hablaste hoy, papito lindo. Gracias, mi Rey, por hacernos tan maravillosamente complejos. Gracias porque tu obra es perfecta y nosotros lo sabemos bien. Gracias por lo que somos. Gracias aún por esa mezcla de papá y mamá. Te damos gracias por papá y mamá, por ese papá y esa mamá que nos tocó, Señor. Gracias porque ellos son hermosos, mi Rey. Te damos muchas gracias por eso, papito lindo. Gracias por lo que heredamos. Pero hoy, mi Rey, sabemos
que tenemos una necesidad de cambio, yo le pido que se ponga de pie, por favor. Hoy sabemos que, hoy reconocemos nuestra necesidad de cambio, hoy sabemos que tenemos que crucificar ese antiguo yo, hoy sabemos que tenemos que someternos al señorío de Cristo en nuestra vida. Espíritu Santo, queremos relacionarnos contigo. Hoy abrimos una vez más nuestro corazón y te pedimos, ven y relaciónate con nosotros. Ven. Y nosotros queremos ser ese templo. Límpianos, Jesús, con tu sangre para que podamos ser ese templo. Límpianos, por favor, papá. Te lo pedimos, Señor. Que la expresión de nuestro corazón pueda cambiar. Que todas nuestras reacciones, emociones y sentimientos puedan estar sujetos a la obediencia de Jesús, mi Rey. Hoy te pedimos que esa obra transformadora, esa obra renovadora, esa obra redentora sea realidad en nuestra vida. Solo tú conoces cada corazón, solo tú sabes qué es lo que hay en cada corazón, solo tú sabes qué es lo que tiene que ser cambiado y transformado. Y hoy nos presentamos genuinos delante de ti, sacamos del baúl lo que nadie más sabe, lo que solo tú sabes, y te lo entregamos y te pedimos, cambia, transforma, renueva. Hoy estamos dispuestos, hoy queremos rendir ese carácter a ti, papá. Ese carácter que tal vez nos avergüenza, ese carácter que le hace daño a las personas que amamos, ese carácter, papá, esas áreas de nuestro carácter, mi Rey, que todavía no llegan a la estatura de Jesús. Ayúdanos, solo tú lo puedes hacer, mi Rey. Entrónate y ocupa el lugar que tú mereces en nuestra vida, en esta oración. El lugar que tú mereces en nuestras emociones, que hoy podamos vivir ese metanoneo, esa metanoia, ese cambio de mente. Tú lo puedes hacer, y yo le pido por favor que ahí donde esté empiece a clamar con sus propias palabras, porque cuando vino el Espíritu Santo al aposento alto, dice la Escritura que los discípulos hacían una oración tan poderosa que hasta tembló. Hoy, órale al Señor, ábrale su corazón y dígale, ven por favor, ven y haz de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Transfórmame, cámbiame, habla a mí, habla a nuestro corazón, papá precioso. Ven y haz como tú quieras. Preciosa sangre, límpianos, purifícanos. Espíritu Santo, tú eres el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos en esta mañana de todas esas áreas, Señor. La mentira, la incredulidad, la falta de obediencia, la falta de fe, la falta de sujeción, el no respeto a las autoridades, Señor. Ayúdanos para que nuestro carácter sea transformado, por favor, mi Rey. Ayúdanos a que nosotros podamos desarrollar ese fruto del Espíritu, que seamos cristianos que tengan amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio, porque dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Papito precioso, tú lo hiciste con Pedro, Jesús y Espíritu Santo. Ustedes como equipo lo hicieron con Pedro, también lo pueden hacer con nosotros, porque nosotros también, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, tú nos llamaste. Y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que anunciemos las verdades de ese que nos llamó. Sabemos que tú nos predestinaste y que nos justificaste y que nos quieres glorificar. Mi Rey, te amamos y por favor hoy entregamos nuestro corazón a ti.